Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a estar esperando unos minutos que Instagram conecte para presentarnos y poder iniciar el live, el vivo de hoy, que se trata de actuación y asesoría del abogado y la abogada en la administración de personal de la empresa. Ahí se están conectando y nos están saludando. Hola Claudia, qué gusto tenerte por acá. Veo al doctor Sergio Omar Rodríguez, así que voy a aprovechar a hacer los agradecimientos. Veo a la gente del grupo conectada de Ediciones de ID. Bueno, quiero agradecerle fundamentalmente al Grupo Professional por esta oportunidad, por esta capacitación gratuita que nos permite acercarnos a todos los colegas, que nos permite desde casa acceder a contenido, y eso es tan importante para todos los abogados, para todas las abogadas. También agradecer a Sergio Omar Rodríguez, que nos hizo de nexo con la gente del Grupo Professional, que para mí es un placer poder estar acá. Y siempre es lindo hacerse un ratito para estar en contacto con los colegas, estar en contacto con aquellos que no sean colegas y les interese el tema del día de hoy, que lo vuelvo a repetir para aquellos que se están conectando, que es justamente la actuación de los abogados, de las abogadas, en lo que hace la administración del personal en una empresa, en una pyme, en otra empresa de mayor envergadura, pero fundamentalmente en lo que hace a las pymes en el día de hoy. Yo en un ratito ya voy a estar iniciando porque quiero que más o menos estén conectados. Y vieron que Instagram es un poco lento en esto, así que vamos a estar esperando. No, gracias, ahí me dice Sergio, gracias por la oportunidad de capacitarnos. Es un placer estar con ustedes. Les cuento que esto, primero me voy a presentar, mi nombre es Tamara Besares, para aquellos que no me conocen. Soy abogada laboralista. Hace muchos años, hace más de 10 años que me dedico a todo lo que es asesoría del personal, de la selección del personal, un poquito menos quizás de selección del personal, pero hace 10 años que me dedico al derecho de trabajo. Y bueno, cuando arrancamos en esta profesión y tuve mi primera consulta por una pyme, era un enfoque que le daba a esto de la selección del personal, y a lo largo del tiempo, de ir aprendiendo, de desmitificar un poco de esto del abogado, el abogado como solucionador de conflictos, fui generando otro concepto de lo que es la administración de los recursos en la empresa, la importancia del trabajador, no del trabajador mercancía, del trabajador del taylorismo, del fordismo, sino del trabajador como un punto fundamental dentro de la administración. Es decir, que todos necesitamos de todos y de todas, claramente, y en esto voy a hacer un resalto porque quienes me conocen saben que para mí la palabra es muy importante, en el sentido de que, ahí nos están saludando varios, les voy a pedir que hagan esta charla interactiva, que nos consulten, que nos pregunten. Yo voy a leer las preguntas al final. Si es algún tema que no se tocó, se puede tocar. Si ven que estoy hablando de algo y me quieren consultar, voy a estar mirando los comentarios. Volviendo al tema, les decía que es importante la palabra, y va a ser importante la palabra a lo largo de todo el trato que le vamos a propiciar a los trabajadores y a las trabajadoras. Por eso es importante también hacer foco en esto. Si alguna vez digo trabajador, me estoy refiriendo a persona en situación de trabajo. Quiero ser lo más inclusiva posible, lo menos binaria posible, y ya saben, colegas, a qué me estoy refiriendo cuando hablo quizás de trabajador, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más inclusiva durante la charla. Volviendo al punto que nos incorporaba en esto que estábamos hablando, que es justamente la asesoría y cómo es el manejo de la administración del personal. Les estaba diciendo que cuando inicié en la profesión y me tocó asesorar a mi primera pyme, tenía esto de que el abogado tiene que solucionar los conflictos de la empresa, y que el abogado exitoso es el abogado justamente que tiene más conflictos solucionados. Y justamente a lo largo del tiempo y a lo largo de la práctica aprendí todo lo contrario. Aprendí que el abogado que asesora a una pyme y lo hace de una forma feliz es aquel que comprende que resulta un intermediario útil entre lo que es la administración del personal, el sector de administración del personal, el empresario en sí y el trabajador. Es decir, que se articula de una forma que no hay dos partes enfrentadas, porque esto lo vamos a ver, la importancia de esto a lo largo de toda la relación de trabajo. Y esto creo que me olvidé de fijar el comentario, no lo hice bien, perdón,
pero voy a ir reiterando de qué se trata esta charla, que tiene que ver justamente de asesoría de administración de personal. Justamente lo que les decía es que hay un cambio de paradigma en cómo se toma esto de la administración del personal. El personal hoy en día es el recurso más valioso que tiene el empresario. No es un trabajador que no importa su termómetro, sus sentimientos, se hacen al termómetro justamente de la empresa, al termómetro laboral, y es importante para eso conocer al empresario y al trabajador. Cuando nosotros nos contacta una pyme, y a eso iba, nuestra función es preventiva, no es justamente post-conflicto, y eso es lo que apunta el abogado que está inserto en una organización. Lo importante es conocer al empresario, sus intenciones, su política, y eso no lo vamos a saber en una charla y en un momento que lo contactemos, sino que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la relación. Y fundamentalmente conocer lo que es al recurso humano, a los trabajadores y a las trabajadoras que están insertas en esa organización. Por eso es importante saber cuál es el objetivo de esa empresa, a qué apunta, el plan de trabajo que tiene por delante, y en base a la legislación, lo que tiene que hacer justamente el abogado o la abogada es tratar de traducir eso al trabajador o a la trabajadora. En el tema de los trabajadores, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo sabemos? Fundamental, y es lo que vamos a hablar, y es el tema de la charla del día de hoy, es el legajo del personal. Esto del abogado preventivo, del abogado justamente previo al conflicto, tiene que ver con eso. Nosotros a lo largo de la relación de trabajo vamos generando estrategias de trabajo para evitar justamente llegar a un conflicto laboral. A veces los conflictos laborales se generan igual, pese a todos nuestros esfuerzos, pero si hemos construido adecuadamente un vínculo, va a ser mucho más fácil desarticularlos. Desde el punto de vista de la pandemia se han generado muchas situaciones en donde los abogados y las abogadas teníamos que actuar de intermediarios entre las partes. Entonces ahí es donde es importante que nosotros como profesionales no seamos el abogado de la empresa, sino que sea aquella persona que le pueda traducir el derecho a ambas partes y que ambas partes confíen. Recordamos claramente que el trabajador jamás debe perder la oportunidad de estar debidamente representado, de tener su abogado, de no perder derechos. Pero lo que se trata de esto es de acercar a las partes, y lo hemos visto a lo largo de la pandemia en lo que hacen los acuerdos, por ejemplo, de 223 bis que se vieron con las reducciones de salarios, en esto de, por ejemplo, ahora que se usa mucho, que es los acuerdos voluntarios del 241, de la ley de contrato de trabajo, y justamente si nosotros tenemos buena comunicación con ambas partes, transmitir la idea de estas partes es fundamental. Eso vamos a tocarlo un poquito más adelante. Bueno, acá nos siguen saludando. Vamos a arrancar un poquito con lo que es los legajos. Si ustedes me van preguntando, yo estoy leyendo los comentarios, a veces me distraigo, pero acá tengo una ayuda memoria para justamente poder seguir el hilo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sé que hay muchos colegas que nos están mirando que quizás lo que les interesa es cómo abordar este tema dentro de una organización empresarial. Y vuelvo a reiterar, el abordaje es desde la conexión con ambas partes. Entonces, ¿cómo se construye esa relación con ambas partes? Conociéndolos. Fundamentalmente hoy se hace todo en forma digital, no se hace en forma personal. Antiguamente íbamos, nos reuníamos con uno, nos reuníamos con otro, veíamos el legajo en forma papel, y ahí conocíamos a la persona detrás de los papeles. Hoy lo tenemos que hacer de forma virtual, y esta virtualidad aparentemente ha llegado para quedarse, y los abogados nos estamos acostumbrando a esta nueva forma de interactuar. ¿Qué tiene que contener un legajo para poder ayudarnos a prevenir el conflicto? Y sigo insistiendo en la prevención de los conflictos porque es el foco de atención que creo que es a donde tenemos que apuntar los abogados, porque justamente nos va a dar un mayor rédito, mayores contrataciones, un cliente feliz, que es lo que justamente a lo que apuntamos. Primer contexto, todo lo que es la información personal del trabajador. Los legajos son esas carpetitas que en su momento teníamos en la empresa, en donde coleccionábamos todos los papelitos que hoy deben estar digitalizados, y si bien mi consejo profesional es que de alguna forma los trabajadores y las trabajadoras firmen cada documentación, porque nos sirve de un doble control y nos sirve también
para el momento de si llega un potencial litigio podamos defender adecuadamente a nuestro cliente. Todo esto que estamos generando no es solamente por la consecuencia legal o el potencial conflicto a solucionar, sino que justamente tiene que ver con la buena relación, el buen vínculo y el desarrollo de las relaciones laborales dentro de la empresa. Por eso vamos a trabajar conjuntamente con lo que es el área de recursos humanos, con lo que son las capacitaciones, las encuestas de satisfacción, los proyectos de cada trabajador, y ahí entramos en lo importante. El legajo tiene que tener primero información personal del trabajador o la trabajadora, contar con una ficha de datos personales en donde cada trabajador o trabajadora llene todo lo que hace a su grupo familiar. Y ven qué importante es esto, que a ustedes quizás les parece una ficha personal en donde solamente se llenan cuestiones a modo de declaración jurada de datos que no tendrían ninguna relevancia. Hoy, en medio de la pandemia, resultan absolutamente relevantes, porque si ustedes recuerdan la reglamentación de la ley de teletrabajo y la ley de teletrabajo en sí, ¿qué nos dice? Que justamente las tareas de cuidado van a ser aquellos que tengan a cargo personas hasta 13 años, adultos mayores y demás. Toda esta cuestión tiene que estar previamente al ingreso en el legajo del personal. Entonces yo cuando estoy contratando a una persona, o bien esa persona que ya está inserta en la organización, pero no tengo el legajo actualizado, voy a saber hasta dónde puedo exigirle laboralmente una contraprestación determinada. Es decir, por ejemplo, si yo sé que esa persona tiene hijos a cargos, hijos o hijas a cargo, sé también qué tareas voy a tener que adecuar o no. No se trata esto de usarlo como una forma discriminatoria. De hecho, lo que se trata es de equiparar las tareas entre hombres y mujeres y tratar de buscar también un equilibrio para que el trabajador y la trabajadora se sientan cómodos dentro del organigrama de la empresa. Pero bueno, lo que decíamos es fundamental, ficha de datos personales. El currículum del trabajador. ¿Para qué quiero el currículum del trabajador? Para saber claramente a dónde apunta profesionalmente esa persona. Eso me va a dar la pauta junto con el psicotécnico, que resulta importantísimo al momento de contratar una persona dentro de la empresa, que hoy no es tan usado, a veces por ahorrar un número. Los empresarios te dicen, no le voy a hacer el psicotécnico. ¿Qué me define el psicotécnico? El psicotécnico lo que me define es justamente las capacidades de esa persona. Y a veces uno no presta atención, y a mí me ha pasado que cuando a lo largo de la relación tuve un conflicto con esa persona, esa situación en particular, por ejemplo, les doy un caso ejemplo, una persona que se sentía sobrecargada por las tareas mecánicas que tenía que hacer, y eso hace que se produzca la disolución del vínculo. En el psicotécnico decía que esa persona era autoexigente y que necesitaba, a lo largo de las perspectivas y de los test que había hecho, diversificar tareas. O sea, la verdad que con el diario del lunes se lee mucho más fácil un psicotécnico, pero lo que les digo es importante conocer al personal que tenemos adelante, y el abogado tiene que ayudar a leer estos pequeños detalles al empresario. El empresario de una pyme es una persona que confía en los profesionales que contrata, en el contador, en el abogado, y esos son los que se van a tener que anticipar a la estrategia y, en base a lo que conocemos de derecho, poder decirle, mira, por acá sí y por acá no. Otra cuestión es fundamental, que es la declaración jurada de domicilio. Ese papelito tan básico que para los abogados, cuando enviamos un telegrama o una carta documento, es fundamental para elegir el medio de comunicación adecuado. Bueno, esa declaración jurada de domicilio tiene que estar siempre actualizada. Y es un detalle que a veces los abogados y las abogadas tenemos que poner foco, pero la gente que está inmersa en el cúmulo de tareas, en el día a día, los reclamos de los empleados, se olvida, y por eso también es importante recordar que cada una cantidad de meses se revise esta documentación, que más allá de que tiene carácter de declaración jurada y que se supone que es el trabajador o la trabajadora los que tienen que ir actualizando esos datos, la tarea nuestra también es decir cómo va esa declaración jurada. Hoy vuelvo a reiterar, todo puede ser en forma papel o en forma digital. Reitero, para nosotros el papel sigue siendo importante y habría que tener un doble control de estas cuestiones. Pasamos después a lo que es los datos. Si voy muy rápido me van diciendo, si quieren que profundice en algo también me van diciendo. Los datos de la relación laboral en sí.
todo lo que hace a la formalización del trabajo en la empresa. Y eso es importante, estos detalles, porque van a ser los que nos van a servir de marco para una relación laboral. Fundamentalmente, el alta laboral. El alta laboral es algo que los abogados tenemos que prestar mucha atención. Me ha pasado de ver altas que pude corregir, mal registradas, con categorías obviamente erróneas, con convenios colectivos erróneos, porque a veces la fantasía del empresario es que si yo los quito, los saco de convenio colectivo, el convenio colectivo que es aplicable, no le voy a tener que pagar ningún beneficio del convenio y con eso me ahorro dinero. Lo que nosotros tenemos que transmitir como abogados es que hay que tender a la registración correcta, justamente. Yo lo que les voy diciendo son, como acá dice Sergio, son detalles, el secreto está en los detalles. Claramente son detalles que se van aprendiendo en la práctica y que son importantes para que el empresario, el servicio que le estamos dando, justamente marque la diferencia. ¿Y cuándo va a marcar la diferencia? Cuando básicamente los trabajadores y las trabajadoras estén felices. Mi orientación en cuanto a la selección del personal y la administración del personal tiene que ver justamente con el respeto del otro o la otra que van a incorporarse en la empresa. Nunca me van a escuchar a decir que estamos ahorrando dinero y por eso estoy defendiendo bien al empresario. Si bien tengo una formación pro operaria y eso se nota y claramente se nota, yo creo que esa es la ventaja con la que corre el empresario. El empresario chicanero hoy no es el empresario que desarrolla con éxito su negocio. Y eso lo han aprendido en la práctica y por eso estas cuestiones se terminan viendo en los resultados futuros. Entonces les decía, el alta laboral es muy importante que esa persona esté registrada debidamente, que esa persona respete el convenio colectivo que se le aplica a la horizontalidad o a la verticalidad de su tarea. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y que tiene que ver con el análisis del abogado. Eso es fundamentalmente, ese consejo va a depender el éxito de un reclamo posterior de diferencias salariales y también del debido asesoramiento que nosotros le demos al empresario. El tema de documentar todo lo que hace a la relación tiene que ver con apertura de cuenta, si hay apertura de cuenta, documento qué cuentas fue elegida. Sindicalización, si el empleado no se va a sindicalizar, nota en donde justamente me manifieste esta intención de no inscribirse a ningún sindicato. Y todos estos modelos que les estoy comentando, si quieren después me lo pueden pedir, son propios del armado, de legajos, los tenemos, se los puedo facilitar. Los modelos, como siempre digo, son para mejorar, para crecer entre todos y no son para retrasear entre colegas, así que cualquiera que necesite me lo va diciendo. ¿Cómo averiguas el correcto convenio colectivo? Se confunden con otros convenios colectivos, siempre con una mentalidad prooperaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el convenio colectivo no le esté quitando derechos al trabajador. Si nosotros tenemos, por ejemplo, me ha pasado encuadres sindicales contrapuestos, por ejemplo, viajante de comercio versus metalúrgicos, que tiene específicamente un punto que son una especie de viajantes de comercio. Se aplica en ese caso el convenio de la actividad, que jurisprudencialmente es lo que ha resuelto nuestros tribunales. Tema de convenio colectivo de comercio, mucho pasa, la consulta habitual es el convenio colectivo de comercio, que suele ser más beneficioso frente a otros convenios y bueno, ahí tiene que ver con la actividad de la empresa y tiene que ver con no quitarle derechos a los trabajadores. Si los vamos a excluir de convenio, que ese salario se acorde y que los beneficios que va dando el convenio de la actividad se reflejen en el recibo de haberes, que no sea un perjuicio para el trabajador, porque sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador tiene abierta esa puerta 2 años para poder reclamarnos y todos lo sabemos. Después me mandan o le mandan a la gente de Grupo Professional los correos electrónicos de aquellos que requieran los modelos o el modelo específico que necesiten. Respecto de, dijimos apertura de cuenta, incorporarlo al legajo, el tema del sindicato y fundamentalmente lo que es el contrato de trabajo. Y volvemos a poner foco en la pandemia. Acá vamos a tener la documentación del teletrabajo por un lado, de ese contrato de teletrabajo, de aquellos que ingresen a teletrabajar exclusivamente y en donde poner foco la ley, porque no tienen el derecho de reversibilidad. Y por otro lado, aquellos que lo hagan a modo de pandemia,
de lo que estamos viviendo hoy, a modo de trabajo remoto, y aquellos que tengan algún tipo de contratación específica, ¿no? Que ingresen por un trabajo eventual, que ingresen a cubrir una licencia. Bueno, por eso es importante que esté el contrato. Muchos abogados prefieren no documentar porque, bueno, también es cierto que si nosotros firmamos algo, por más que lo usemos en un juicio, que esto después no se condiga con la realidad, no tiene ningún tipo de validez. La idea es que se establezcan las pautas básicas de trabajo y que esas pautas básicas de trabajo, yo creo que si me ponen los correos electrónicos acá, después no los podemos rescatar. Va a tener que ser por privado. Después paso mi correo electrónico de última y me envían sus correos y reenvío a todos. Y les contaba, les decía esto de la importancia de que tenga las pautas básicas o generales de trabajo, la jornada, la remuneración, y que es una pauta de trabajo en donde el trabajador y la trabajadora va a saber dónde está parado, básicamente, y es lo importante de documentar. Fundamentalmente, y otra cuestión que tiene que figurar en el legajo es todo lo que es a la entrega de los elementos de trabajo, ¿no? Todo lo que hace no solamente a los elementos que hoy se tienen que entregar a nivel de pandemia, como ser, por ejemplo, todo lo que es ergonométrico, los mouse, para todas las cuestiones que hacen al teletrabajo, sino lo que siempre implicó el trabajo presencial, la ropa de trabajo, que esto te tiene que renovar, que tiene que seguir, obviamente, los criterios de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, si son botas de seguridad y demás. Bueno, y ahí también tenemos que estar nosotros asesorando junto con el Departamento de Seguridad e Higiene. Yo hablo de departamento, si es una pyme no va a haber departamento, va a haber un ingeniero de seguridad e higiene, pero a veces los abogados cumplimos ese rol de tener que decirle al ingeniero, mirá, haceme una charla de capacitación en primeros auxilios, porque eso, cuando contesto una demanda, me sirve a forma de documentar que la empresa sí cumplía con las cuestiones de seguridad, al margen de que me importa que el empleado tenga primeros auxilios, que el empleado sepa cómo ponerse una faja de seguridad, porque me va a ser mucho más fácil, voy a evitar enfermedades profesionales, voy a evitar ausentismos. Bueno, todas esas cuestiones están relacionadas y es lo que el trabajo nuestro, es el trabajo nuestro que después a lo último de la charla, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar un poquito de los honorarios. Creo que les estoy mucha información, pero bueno, me van parando cualquier cosa. Sí, yo les voy diciendo que no me pasen correos electrónicos porque después esto se cierra y no los vemos los correos, así que dejo mi correo de última y ustedes me envían, o los dejamos de alguna forma con la gente del grupo. Bueno, cuestión del contrato, ya habíamos hablado del tema de la importancia de documentar el contrato, la constancia de entrega de elementos personales, y ahora vamos a documentar todo lo que es protocolos de seguridad, higiene. Fundamental, hay empresas que tienen varios protocolos, que tienen un protocolo genérico que se adapta a todo lo que establece la legislación actual, y por otro lado los protocolos específicos de acuerdo a las burbujas de trabajo, de acuerdo a la especificidad también de la tarea que hacen, y también todo lo que es el control de temperatura y demás, que también debería figurar en el legajo particular. Los recibos de haberes firmados es algo obvio, pero muchas de las empresas que a veces nos consultan, pasa que a veces, y más en pandemia, no se le hacen llegar los recibos a los trabajadores. Al menos de forma digital, los recibos tienen que ser entregados a los trabajadores y los trabajadores de alguna forma recepcionar ese recibo, ¿sí? Obviamente los pagos tienen que ser hechos en tiempo y forma, al cuarto día, como dice la ley, pero tiene que estar documentado de alguna forma que vaya más allá de la transferencia bancaria, y a eso me refiero, ¿sí? Porque la transferencia bancaria es un monto cerrado, el recibo lo que nos permite es que el trabajador o la trabajadora pueda ver los ítems de ese recibo, ver si existen descuentos que son inapropiados y ver todos los rubros y poder cuestionarlos. Respecto a lo que es las licencias ordinarias, extraordinarias, también tienen que figurar en el legajo y en todo lo que hablamos de los datos de la relación del contrato, que es en este ítem que estoy refiriéndome particularmente a lo que hace a la relación laboral. Ha pasado en los últimos meses que en principio los abogados teníamos dudas de cuándo otorgar las vacaciones, si las vacaciones cumplían la función justamente la función propia de las vacaciones en un tiempo de pandemia, y en un momento esto se empezó a suspender, no se otorgaban las vacaciones, la gente no se las quería tomar tampoco porque no tenían a dónde ir, y
Pasaron los meses, esto se fue asentando un poco y hoy las vacaciones se están dando y el criterio es otorgar las vacaciones porque si no nos aplica el máximo calendario establecido por la ley de contrato de trabajo y las pierden porque no son justamente compensables en dinero. Entonces, todo eso también tiene que estar. Yo he también elaborado a lo largo de la pandemia notas en donde el trabajador, no sé si a los efectos legales en un potencial juicio serviría, pero los trabajadores o las trabajadoras lo que manifestaban era su intención de tomarse las vacaciones comprendiendo que estaban en un proceso de pandemia y con limitaciones determinadas y específicas. Eso también va documentado a los legajos. Pasamos a la parte de información del grupo familiar del trabajador. Fundamental, como dijimos, saber a quién tenemos enfrente dentro de la empresa, cómo está compuesto su grupo familiar, no por una cuestión de discriminación, ni por una cuestión de este trabajador o esta trabajadora qué problema me va a dar, sino justamente saber qué carga horaria va a poder tener, si va a aplicarse alguna licencia especial de cuidado, si se la voy a tener que otorgar. Hablamos también que están las licencias de cuidado que tenga que ver con la presenciabilidad y que parece que también llegaron para quedarse, con las clases mixtas, presenciales. Bueno, justamente respetar esto, advertir al empleador que tenga en cuenta esto. ¿Y por qué esto tiene que ver con el trabajo preventivo? Porque hoy por hoy tenemos esto de la prohibición de despidos. Entonces, el empleador tiene un plantel cerrado, más allá de que hoy, según datos oficiales, las pymes, el 5% de las pymes recién quieren incorporar nuevos trabajadores. Hoy estamos trabajando con un plantel cerrado, con una proyección que si antes era a un año de recambio de personal, algunas empresas lo hacían, ahora tiene que ser mucho mayor. Entonces, cuando yo tome el legajo y cuando yo conozca el personal, tengo que advertir estos detalles para que el empresario pueda entender con qué recursos humanos estamos trabajando y en base a eso también proyectar el futuro de su negocio. Que bueno, es justamente la queja de la prohibición de despidos tiene que ver con esto, tiene que ver con estoy limitado. O sea, hay trabajadores en donde son de riesgo y son empresas no son empresas de servicios, sino que son empresas en donde necesitan la presenciabilidad y yo a ese trabajador no le puedo pedir tareas. Bueno, es un esfuerzo mancomunado, claramente la pandemia lo que los exige, los empresarios han tenido que soportar cargas importantes, los trabajadores se encuentran en la disyuntiva justamente de que si hoy se los hubiese despedido, se los despidiera, no tendrían la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, por eso decimos que es un esfuerzo mancomunado y por eso decimos que es importante poner foco en esto de cómo es la formación del grupo familiar, cómo está el tema de la escolaridad, los certificados de escolaridad para que también el trabajador pueda percibir todos los beneficios sociales que hacen al incremento de su salario y que a la gente esté contenta. Las paritarias estuvieron paradas mucho tiempo, hoy existe un gran nivel inflacionario y es importante que el trabajador sienta que las horas de tiempo que le invierte a su trabajo sean redituadas. Y con eso tiene que ver con todo esto, tiene que ver con un trabajador feliz, remunerado, bien remunerado, y que si hoy las paritarias no llegan al nivel de expectativa, por lo menos este trabajador sienta que la empresa lo está cuidando y que se evalúen estas cuestiones, no solamente desde lo formal, sino también desde el análisis del contexto general de qué le está pasando a ese trabajador respecto de su salario. Bueno, todo eso tiene que ver con un trabajo que se hace conjuntamente con el área de recursos humanos y que ya ahí nos excede un poco, pero al menos saber cuáles son las cuestiones legislativas que sí le puede importar al trabajador. Acá nos preguntan despido voluntario, despido involuntario es en realidad prohibición de despidos. Hoy estamos hablando de que no se puede despedir injustificadamente o por cuestiones económicas a los trabajadores. Sí se están haciendo los llamados retiros voluntarios del 241, acuerdos, pero que bueno, que los trabajadores no están obligados a aceptarlos, que se abone una gratificación extraordinaria en las escribanías, en donde los trabajadores tienen que negociar su salida de alguna manera, que ahí es donde yo decía tenemos que ser intermediarios de ambas partes, pero justamente no es lo que determina los decretos protectorios y lo que, bueno, que hoy, al menos hasta el 31 de marzo, estamos en estas circunstancias.
Y el agravamiento indemnizatorio también establecido por el decreto 39/20, que establece la doble indemnización con el tope hoy de 500.000 pesos para esa indemnización agravada, que parece mucho, pero que a los efectos de un cargo jerárquico, 500.000 o mucha antigüedad en el empleo, es un tope que afecta específicamente a aquellas personas que tienen muchos años de trabajo. Y a veces la cuenta que hacen los empresarios es, bueno, ok, esta persona me es improductiva, abono 500.000 pesos, lo estoy despidiendo, estoy concentrando ese despido, económicamente esto me está cerrando. Eso es un análisis que después muchas veces nos plantean los empresarios y nos vemos obligados en tener que hacerlo. Vamos a todo lo que es la información de salud del trabajador. Una cuestión fundamental en esto es el resguardo de las normas de salubridad e higiene, que se suman a las normas de pandemia. Acá me dice la doctora Rañazá que se va a determinar la inconstitucionalidad de ese tope. Yo creo lo mismo, al menos hay que plantearla, los que van por parte trabajadora, pero bueno, será una cuestión jurisprudencial, básicamente. Volvamos al tema de la información sobre, yo trato de leerlos y de mechar la información. Vamos a la información sobre la salud del trabajador, que también tiene que estar en el legajo. Hay que hacer un uso debido. Los abogados sabemos que existen exámenes preocupacionales, exámenes periódicos, exámenes postocupacionales establecidos por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que estos exámenes conjuntamente trabajamos con lo que es las aseguradoras de riesgos de trabajo, y que son importantes que se sepan utilizar y que se sepan documentar de debida forma. El examen preocupacional no se discute, tiene que estar en el legajo, tiene que estar efectuado por el empleador porque genera una responsabilidad en su contra. Los exámenes periódicos resultan hoy de fundamental importancia con respecto a las enfermedades profesionales, como ser el COVID o como ser, por ejemplo, todo lo que es enfermedades psiquiátricas, psicológicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona se reintegra a su puesto de trabajo, es importante que esa persona sea chequeada en el sentido de saber si se reintegra con todas sus facultades, para saber también si está adaptada al puesto de trabajo que venía desarrollando previo a la enfermedad. Y sí, el examen, el examen de egreso, yo lo suelo utilizar, hay muchos abogados que no lo hacen. De hecho, cuando se comunica el despido, se comunica este examen de egreso, y algunos trabajadores no se presentan, pero bueno, hay que intentar justamente poner foco en estos exámenes, porque nos permite a nosotros, esto sí, preparar lo que se llama una debida contestación de demanda en un eventual caso de reclamo de moving, de reclamo de daño psíquico, o en el caso, por ejemplo, de lo que es las enfermedades profesionales, cuando hay un incumplimiento específico por parte del empleador. Siempre desde el punto de vista que asesoramos al empleador, ¿no? Bueno, todo lo que es la documentación de la constancia de RT. Hay trabajadores que ni tienen la constancia de RT, no saben ni cuál es la RT. Me ha pasado en plena pandemia que me decían que no sabían cuál era su RT. Bueno, nosotros tenemos un papelito firmado que dice cuál es la RT, la constancia de RT, y si bien hoy todo se hace por un 0800, se busca por Google y es mucho más fácil, a los efectos prácticos de tenerlo en el legajo tiene que estar firmado esa información para los trabajadores. Respecto de todo lo que es médico también, las constancias de si hay un beneficio de prepaga, si hay obra social, y todo lo que hace accidentes, ausentismo, certificados médicos, certificados patronales, es importante, juntas médicas que se hayan realizado. También todo esto va a ser importante en el caso el caso que se cuestione el ausentismo, las licencias y demás. Todo esto va a parar también al legajo. Finalmente llegamos a lo que es la parte del legajo que a los abogados nos trae más trabajo, que es el tema de la información del comportamiento del trabajador. Soy partidaria de documentar toda falta, pero como les digo, con mi visión pro operaria a veces, que me lleva a asesorar de esta forma, es no solo de la documentación de las sanciones a los efectos punitivos,
sino la documentación de la sanción a los efectos de que sea abarcativa del descontento social. O sea, si yo tengo una sanción es porque algo está pasando en esa empresa. Es el termómetro social que nos permite saber qué está pasando, cómo transmito esas faltas y la reiteración de las mismas. Entonces, para mí las sanciones tienen ese efecto, al margen que después me permiten, por el ordenamiento vigente, aplicar sanciones mayores. No solamente es punitiva, sino es para que sepamos dónde estamos parados en la empresa y qué está pasando con cada trabajador. Y esto viene de la mano del reglamento interno de la firma. Es importante, si ustedes pueden asesorar a sus clientes, que tengan un reglamento que establezca cuestiones, que no sea un copiado y pegado de la ley de contrato de trabajo, sino que establezca cuestiones que excedan a esa norma y que en la práctica nos parezca de dudosa explicación, o que quede registrado, que tenga que ver, por ejemplo, con cuestiones de ausentismo, cuestiones de permisos especiales, cómo plantearlos, cómo avisar, cómo cumplir con el deber de diligencia en la primera jornada, que no solamente que exceda la ley, pero a los efectos prácticos, con quién me tengo que comunicar, quién es el interlocutor dentro de la firma, quién resulta el que recepta todas las quejas y también sugerencias de los empleados. Bueno, todo eso debería figurar en lo que es un reglamento de personal, y que es tan importante porque es el sello de cada empresa. Eso también lo hacemos nosotros, los abogados, que nos encargamos de todo lo que es la administración del personal, y tiene que ver con el tratar de llevar a la práctica un poco toda esta normativa para el buen funcionamiento de la organización. Acá me preguntan qué porcentaje aproximadamente de las pymes cumplen de debida forma con la normativa laboral el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá tiene que ver justamente con el debido asesoramiento que hagamos nosotros, abogados laboralistas, a esa pyme. Hacerle entender al empresario que no se trata de recortar gastos evadiendo aportes previsionales o evadiendo, por ejemplo, registraciones o con horas extras no registradas, sino que hacerle entender que es un macro el pensamiento, no es micro. O sea, que nosotros tenemos que ver que a largo plazo ese dinero que hoy estoy invirtiendo en ese trabajador o trabajadora vuelve. Y vuelvo a insistir con este concepto del trabajador feliz, del trabajador que se siente bien remunerado, y es el trabajador fiel, el que se pone la camiseta de la empresa y que trabaja a par de su empleador. Así que claramente el porcentaje exacto no te lo puedo decir. Sé que sí hay una gran evasión impositiva, y más con este tema de la pandemia y los sectores críticos que han sido afectados en la pandemia, de alguna forma han tenido que llevar la organización. Esto no se trata de justificar, pero desde el punto de vista de los abogados, asesorar de alguna forma para que el ahorro, que el foco no se ponga en los derechos laborales. Por otra parte, todo lo que hace intercambio telegráfico tiene que figurar en el legajo. Hoy nos estamos manejando mucho con lo que es la notificación digital a través de los correos electrónicos. Eso también tendría que figurar en lo que es a la declaración jurada. Cuando nosotros hacemos una declaración jurada de domicilio real, hacer una declaración jurada de domicilio digital y tenerlo actualizado. Pensemos que la justicia laboral está evolucionando en este sentido, y que hoy lo que nos parece un domicilio digital, o que hace un tiempo nos parecía poder notificar una demanda de alguna forma por carta documento, o en un contrato de locación que exista un domicilio electrónico para notificar, hoy está llegando y ha sido una modificación del Código Civil y Comercial. Bueno, esto del domicilio digital en la declaración jurada de los trabajadores y de las trabajadoras también va a llegar, también va a ser aplicado como una forma de notificación fehaciente, y por eso es bueno que ustedes lo tengan notificado en los legajos del trabajador. Finalmente llegamos a lo que es, ¿cómo pasa la hora? Ya estamos 20 minutos. Es lo que es la información que se requiere para la finalización de la relación laboral. Bueno, y acá es donde apuntábamos a todo lo que es el intercambio telegráfico, las cartas documentos, todo lo que implique ese ida y vuelta de notificaciones, lo que es la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones,
Recuerden que son 3 formularios, el PS6.2, el artículo 80 de AFIP y este que es muy sencillito, que después no lo tengo por acá, pero es el certificado de trabajo que solamente consta qué tareas realizaba, quién las realizaba, desde cuándo y que es firmado por el trabajador. Esos 3 certificados se le entregan al trabajador al momento de la culminación y la recepción también tiene que figurar en el legajo. ¿Qué se aconseja para esto? La vía notarial, OCA notarial u otro correo electrónico tienen estas posibilidades, se le envía al trabajador al domicilio de la declaración jurada y al menos no queda esta constancia como que la carga del empleador ha sido cumplida. Voy a leer un par de consultas que se están acumulando. Se me fueron. Pagan las horas extras después, las 200 horas contrarias a de quién controla esa diferencia salarial cuando pagan horas extras. Tema de las empresas de seguridad es un tema que debe ser muy difícil de asesorar empresas de seguridad y querer que se cumpla el derecho laboral. Entiendo que es un convenio particular, entiendo que hay mucho recambio en este gremio, entonces es difícil. A mí todo lo que sea no registrado principalmente no es lo que comparto, pero sí sé que hay una problemática específica de lo que es a las empresas de seguridad. Que asesoramiento en cuanto a los prestadores de servicios y empleadores en relación de dependencia. No entendí si es una pregunta eso. Vuélvame a reiterar, por favor. La carga del empleador es la consignación judicial. Sí, son herramientas que nosotros tenemos que hacen a la praxis, a la validez de estas cuestiones. La consignación judicial, también sabemos lo que es un proceso contradictorio que tiene derecho a una contestación de demanda, por eso el envío notarial es una forma de documentar que yo hice todo lo posible hasta un posterior inicio de conciliación laboral hasta el Ministerio de Trabajo, ante el SECLO, por consignación de los certificados de trabajo. Yo lo he utilizado ese procedimiento también para iniciar un diálogo, para citar al trabajador y poder iniciar un diálogo a fin de llegar a una solución respecto de algún litigio en particular que teníamos. Sí. Completamente en blanco. Bueno, tenemos que poner el foco ahí porque después nos quejamos, no quiero ponerme política en la charla, pero después nos quejamos de otras consecuencias jubilatorias, previsionales y bueno, tiene que ver con que a veces cuando tenemos reducciones impositivas, cuando tenemos reducciones previsionales, también las consecuencias las tenemos a futuro en una sociedad en donde la mayoría de las mujeres no puede hoy jubilarse porque tienen subempleos o empleos no registrados. Entonces creo que el foco lo tenemos que poner en completo. Por eso no me quiero poner política porque estamos en esto. Después lo que les decía es el examen de egreso, que ya lo hablamos, también documentarlo y finalizar ahí. Bueno, después me están preguntando una concreta. Un trabajador tuvo una ACV, tiene alta de sanatorio, sirve para el alta de trabajo y además es camionero. ¿Cómo me aseguro que esté en condiciones para reintegrar? Si vos tenés dudas de cómo está esa persona psíquica y físicamente, porque quizás el ACV, el certificado que vos tengas es a modo clínico, pero cómo está en su contexto general, siempre lo que es aconsejable es un control patronal. Este control patronal también en el reglamento tiene que establecerse que es un facultativo del empleador. Muchos de los trabajadores los que nos plantean, bueno, que me envíen médico. No todos los empleadores envían médico, no todos los empleadores van a costear ese envío de control y justamente es facultativo para casos puntuales concretos en donde se den determinadas cuestiones. Después, otra cuestión que les estaba contando es ya un poco más de avanzada y que algunos abogados estamos incorporando en lo que son las organizaciones, que es el trabajo de abogados, trabajadores, recursos humanos, con lo que es el Departamento de Detección de Violencia y lo que es la perspectiva de género en las empresas. Si bien quizás esto les parece avanzada y dicen, bueno, no puedo evitar que los empleadores dejen de registrar o no registren parcialmente cuestiones del contrato de trabajo, me voy a poner a pensar en la perspectiva de género. Hemos tenido muchos reclamos gracias al conocimiento también de lo que es las normas de protección de la mujer. Y justamente creo que los abogados y las abogadas tenemos que formarnos en lo cuanto a la perspectiva de género para crecer como sociedad y para poder asesorar adecuadamente también a nuestros clientes. Es importante, a veces cuando hablamos de perspectiva de género o de igualdad de trato que está establecido en la ley de contrato de trabajo, el empleador nos dice
¿qué es eso? ¿Qué nos querés plantear? Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con el trabajador que tenga causas de violencia, el trabajador que tenga restrictivas, el trabajador que tenga, o trabajador, yo digo trabajador, pero también puede ser trabajadora, que tenga cuestiones que afecten al desarrollo y que sean propensos a las violencias. El empleador es responsable de eso, es responsable y por lo tanto tiene que estar. Y como abogados tenemos que tratar de asesorar debidamente a nuestros clientes en esto. Más allá de que como abogados y abogadas tenemos una responsabilidad moral de tratar de que haya una paridad en las empresas, de que haya una igual remuneración, igual tarea. Hay muchas empresas, el otro día me comentaban, que utilizan lo que es esto de a cuenta de futuros aumentos para determinados sexos. Esto no es paridad, claramente, y como abogados es nuestra función también explicar hasta dónde llega esto y el descontento que puede generar en una organización. El organigrama tiene que ser conocido por todos, el organigrama de tareas con tareas específicas para que el trabajador sepa cuál es su límite. Esto también, y más aún con el teletrabajo, y además no el organigrama en sentido vertical de jerarquía, sino que el organigrama es a los efectos de que el trabajador sepa hasta dónde llega su puesto de trabajo y su responsabilidad y pueda sentirse cómodo en ese puesto o bien plantear si no se siente cómodo y bueno, y ver dónde podemos organizar. Es un trabajo muy, como verán, y a lo largo de la charla lo que vine diciendo, es un trabajo muy artesanal que se van a dando cuenta en cada organización en particular y con la práctica del derecho fundamentalmente. Fundamentalmente nosotros los abogados, ¿qué hacemos? Conocer la legislación. La legislación nos permite entender el contexto y entender la problemática general de los empresarios y vuelvo a reiterar, no ser el abogado de empresa que viene a representar los derechos de la patronal y que se viene a poner a todos los trabajadores de contra, sino que justamente es el abogado que aboga por la legislación de abordar, la empatía y tratar de sacar esa empresa adelante, esa empresa que tiene un conflicto laboral que justamente lo pueda dirimir y que ese conflicto laboral no lo lleve a perder dinero. Ese es el objetivo de lo que hace a la administración del personal en las empresas y la importancia de un abogado inserto en ese sector de administración del personal. Otra cosita más que les quiero decir, nos quedan 10 minutos. Quizás podemos hablar un poco de reglamento interno de la empresa, cuáles serían las cuestiones que tienen que tratar en un reglamento de la empresa. Pero ya hablamos de diseño organizacional, creo que abordamos casi todos los temas. Un tema que nos preguntan mucho, que nos han preguntado por privado, gracias por las felicitaciones, puede fallar. Es difícil a veces en un vivo sin feedback tratar de ser claro y tratar de explicarles todos los temas. Una de las cuestiones es el cobro de honorarios. Nosotros somos profesionales, la mayoría de los que están mirando este vivo son colegas y bueno, ¿cómo cobrar honorarios? Y es importante que respetemos la ley de honorarios, claramente por una cuestión de competencia leal hacia otro colega. La cuestión es, por lo general, a veces uno trabaja por un FIT, un abono concreto mensual y luego todo lo que es la judicialización de las causas, otra cuestión particular. Pero básicamente basarnos en la ley de honorarios, en la empresa que tenemos enfrente, a veces a nosotros nos encantaría tener un abono un poco mayor por todo lo que implica, esto implica mucho trabajo, lo que acabamos de hablar. También es mucho trabajo organizacional de un inicio. Se puede pactar un honorario inicial para la revisión de todo lo que son los legajos y luego un honorario un poco más flexible en lo que es el control. No es lo mismo una empresa que recién ingresamos a asesorar a una empresa que ya venimos asesorando y que tiene más o menos todos los incendios controlados y apagados. Después, si esto camina, es muy sencillo poder controlarlo y saber y entender al personal. El foco está fundamentalmente cuando nosotros incorporamos un cliente nuevo y ese cliente nuevo tiene muchas cuestiones que evaluar y poder modificar. Así que básicamente eso, no sé si nos quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Con qué pautas me pregunta por acá? No sé qué estamos hablando. Si me aclaran la pregunta yo la contesto. Algunas preguntas se fueron arriba y no las pude contestar, perdón. Bueno, las preguntas que queden sin contestar las vamos a hacer también por privado, no tengo problema. Voy a escribirles mi correo electrónico para los que me quieran mandar
Les voy a poner acá el correo electrónico. Esto acuérdense, para los que prenden recién Instagram pueden ver la charla en diferido. Se trata de lo que es la actuación del abogado y asesoramiento en la administración del personal. Es muy importante que un abogado participe de esto porque es, como dijimos a lo largo de toda la charla, una forma de evitar posteriores y ulteriores conflictos que van a ser mucho más onerosos para los empresarios. Y ese es el objetivo de vender el servicio, claramente. Los empresarios dicen, esta chica me viene a modificar toda la empresa. Bueno, señor, le vengo a modificar algunas cosas para que su empresa sea más productiva y ese es el asesoramiento que apuntamos. Así que bueno, creo que si no tenemos, me dice que le encanta la visión del derecho laboral. Tengo una visión particular, algunos colegas no deben compartir, pero creo que los abogados laboralistas tenemos mucho de justicia social. Algunos hemos elegido esta linda profesión del derecho del trabajo justamente para poder tratar de poner justicia social. Acá está la doctora Montanati, también gran abogada de empresas, así que bueno, reglamentos internos, sí, lo fuimos mechando a lo largo de la charla. El reglamento interno se hace a medida de cada empresa, no hay una fórmula de reglamento interno. Muchos reglamentos internos que he visto copian y pegan lo que es la normativa de la ley de contrato de trabajo. La idea es que se establezcan fundamentalmente lo que son las prohibiciones, aquellas cosas que los empleadores no quieren para su empresa. El tema de la conectividad es importante y otra cuestión que me estoy olvidando y se las voy a aclarar es cuando ingresa a la empresa esta persona, teletrabajo o hoy pandemia, también establecer cómo son sus condiciones socioeconómicas, ¿no? Os vuelvo a reiterar, no es una cuestión de discriminación, ni mucho menos, ni que no esto sea una objeción para obtener un puesto de trabajo, sino que tiene que ver justamente con qué me voy a encontrar, con qué dificultades me voy a encontrar y con qué cuestiones voy a tener que lidiar y mejorar para que ese trabajador pueda trabajar y llegar a los objetivos pactados para cada puesto de trabajo. Así que creo que ya nos va a cortar Instagram porque estamos terminando. Les agradezco a todos por haber estado acá. Es mediador, sí, los mediadores es la idea de no generar conflictos innecesarios. Bueno, les agradezco a todos, es muy importante el tiempo de cada uno. Yo sé lo que cuesta escuchar una charla, hacer las cosas de la casa, estudiar, capacitarse, así que espero haberles sido útil y para lo que necesiten me pueden escribir. Por privado, por Grupo Professional, gracias Grupo Professional una vez más por poner estas charlas gratuitas para que todos los colegas podamos acceder a distintos parámetros, a distintas temáticas y seguirnos capacitando desde casa. Hoy la vida de los abogados es muy difícil también, de los abogados y las abogadas, y es importante que todos tengamos esta chance. Así que bueno, los saludo a todos, muchas gracias por haber estado y esperamos que haya sido una charla útil.